Muy buenos días, alumnos y apoderados, espero que se encuentren bien. Hoy sabemos que tecnología la estamos ocupando en complementar los temas de historia, por lo tanto, vamos a continuar con las civilizaciones antiguas. En este caso, vamos a seguir con el Imperio Romano, que fue también importante, al igual que Grecia, ya que estas tradiciones nunca se dejaron de difundir. Aquí tenemos una línea de tiempo donde nos explica más o menos el tiempo que duró Grecia en su máximo esplendor, ¿cierto? Desde el inicio. Entonces, lo que pasó después aquí con Esparta y Atenas, el arte griego, ¿cierto? La democracia, lo hablamos la clase anterior, empezaron a ocurrir una serie de guerras, ¿ya? Guerras por extensiones de poder, por rencillas anteriores, y esto fue debilitando a las polis que ya conocíamos como establecidas, como eran Atenas y Esparta, ¿cierto? Entonces estas guerras fueron debilitando, entre ellas se fueron debilitando mucho, desgastando. Entonces, más adelante, el rey Alejandro Magno de Macedonia conquista Grecia, ¿ya? Conquistó toda Grecia y aquí vamos a ver un poquito. Esto ocurrió, la guerra del Peloponeso se llama, y esa es una sucesión de batallas, no es solamente una guerra que se termina, no, esto duró muchos años. Estos fueron distintas guerras por territorio y por poder. Y porque tenían pensamientos distintos unos con otros y ambos querían imponer su forma de ver las cosas. Por ejemplo, aquí vemos Esparta y aquí vemos Atenas, que están divididos en dos grupos, azules y rojos en el mapa, pero este era el símbolo de Atenas y este era el símbolo de Esparta. Todavía estamos hablando de los griegos, ya vamos a dar fin a esto para dar paso a Roma. Entonces estas guerras del Peloponeso fueron entre Esparta y Atenas, ¿ya? De esta guerra ganó Esparta. Esparta se queda con la victoria y Esparta y sus aliados, pero esta victoria le dura muy poco tiempo a Esparta, porque Esparta quería implantar un gobierno militar y, y ¿cómo se llama? Atenas quería seguir con democracia. Pero esta guerra al final se vio totalmente neutralizada porque Alejandro Magno con Filipo II fueron conquistando toda Grecia hasta adueñarse de todos estos terrenos. Esto también duró bastante tiempo el imperio de Macedonia, ¿ya? Los griegos comenzaron a debilitarse aquí, ya estaban totalmente debilitados hasta que llegó Macedonia. Entonces, una vez caída Macedonia, se comienza la civilización romana en el 753 a.C. Esto se ubica en el sur de Europa, ¿ya? Así que si hay una pregunta dónde se ubica, es en el sur de Europa, en la península itálica. Ya vimos que es una península. Es fácil de reconocer esta península ya que termina con una bota aquí, lo que conocemos todo como Italia. Todo es una bota, ¿ya? Y ahí se encuentra Roma, en el centro. Se empieza a levantar una civilización, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver el poder que ésta llega a tener. Pero lo relevante de esto es que Roma se encuentra en el centro del mar Mediterráneo. Esto le va a traer una ventaja muy grande, ya que va a tener el mar a su disposición para conectar con todas las ciudades y localidades que ellos van a conquistar. Ahí está la península itálica. Aquí es el inicio del Imperio Romano. Este era el espacio de tierra que ocupaba. Península, vimos lo que era. Roma comienza su expansión una vez que ya se fortalece como ciudad, ¿cierto? Empiezan con un ejército muy grande, muy poderoso que tiene Roma, empieza a conquistar nuevos territorios, ¿ya? Y ahí vemos ya cómo empiezan
los romanos a salirse de este centro y empezar a expandir su dominio. Ya tuvieron aquí algunas guerras con Epiro, con Pirro ahí. No, no pudieron frenar a los romanos. Y aquí ya vemos que están tomando bastante terreno. Y aquí ya vemos la extensión territorial que ellos lograron, que lograron conquistar tanto espacio. En 200 años aproximadamente lograron tener todo el borde del mar Mediterráneo, como lo pueden ver acá, todo esto, Britania, aquí vemos donde se inició Italia-Roma, toda Europa, Asia, Egipto, y aquí África, todo este sector fue el Imperio Romano. Grecia, todo esto lo tomaron. Durante todo el tiempo que estuvo vigente el Imperio Romano, pasó por tres formas de gobierno distintas. En la primera época fue monarquía, o sea, un rey. Luego fue república, aquí fue bastante tiempo, donde los políticos van tomando las decisiones, la gente elige a los políticos. Y posteriormente fue un imperio, que solamente una persona tiene el poder absoluto de las decisiones, de todo el territorio, es una sola persona la encargada de decidir. ¿Ya? Continuamos entonces. Gracias al ejército, aquí hay un resumen del todo cómo estaba organizado este ejército, era gigante por lo que podemos apreciar, tiene muchos detalles, es muy complejo, pero aquí vemos en resumen que es gigante, ¿ya? Todos bien organizados, todos sabían qué hacer, cómo conquistar y cómo mantener. ¿Ya? Sin este ejército no hubiese sido posible tamaña expansión. Así que el ejército romano es el principal. Aquí vemos algunos, cómo se organizaban. Cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su posición, dónde va a ir. Ya no vamos a entrar en detalle de eso, solamente lo vamos a mostrar. Una de las cosas también que ayudó bastante a que Roma pudiera expandir su terreno fue el relieve montañoso que tenía. Ya las mismas montañas protegían el lugar, entonces se mantenían ellos con su lugar protegido gracias al relieve montañoso. Las montañas les servían de barrera con el resto de Europa, ¿cierto? Y gracias a los ríos ellos podían establecer conexiones con los otros pueblos más cercanos, se podría decir. Este relieve montañoso también le generaba a ellos bastante agua potable, agua dulce, ya donde podían tener donde se generaban valles, se formaban valles, entonces podían ellos cultivar y criar animales, ya en los valles. Entonces, lo último que se me olvidó decir del ejército romano, es importante mencionar entonces que este ejército, es necesario profundizar acá porque gracias a este ejército lograron todo. Entonces se organizaban en legiones de 6.000 hombres, legión se llamaba esto, la legión romana, ya eran 6.000 hombres, y estas en centurias de 100, ya, legiones de 6.000 y centurias de 100. ¿Quiénes formaban este ejército? Todos los ciudadanos romanos que tuvieran entre 17 a 60 años tenían que servir al ejército, ¿ya? Los mayores de 45 protegían las ciudades, ya a los mayores de 45 no lo hacían participar tanto en el ejército, pero sí debían mantenerse protegiendo las ciudades y defender a los ciudadanos. Si estos no acudían,
perdían la condición de ciudadano y eran vendidos como esclavos. ¿Ya? Entonces era tan importante pertenecer a esto que si uno no cumplía con su deber, era vendido como un esclavo. Si cumplía 25 años en el ejército, ya le daban un terreno y le daban beneficios para él y su familia. Ya vamos a dejar hasta aquí, es mucho lo que tenemos que seguir hablando de los romanos. Más adelante vamos a hablar de de sus costumbres, cómo vivían, etcétera. Ya, pero vamos a dejar hasta acá. ¿Qué deben hacer? Ven, ¿qué deben hacer? Ahí está. Está aquí. Es una guía. Ya, a ver, voy a explicar algo aquí, espero que me puedan escuchar. No necesitamos hacer respuestas tan elaboradas ni textuales de alguna fuente de información, ya con que el alumno sea capaz de explicármelo con sus palabras, para mí basta y sobra. Porque de repente estamos leyendo cosas y o se traban o no saben con la palabra, que lo expliquen de la manera más fácil posible, ¿ya? Y al último viene como esto lo vamos a anexar con artística, viene un trabajito para artística dentro de este mismo. Ya no lo voy a leer porque eso ya es tarea suya, así que nos estamos despidiendo, nos vemos, que estén bien.